formas, es un gusto escuchar hoy a Laura Arias hablar de idempotentes multievaluados en un trabajo en colaboración con Maximiliano Contino, Alejandra Mastipieri y Estefanía Marcantoni. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, como adelantó Pedro, la charla va a ser sobre idempotentes multievaluados y bueno, es un trabajo que hice en colaboración con Maxi, Alejandra y Estefanía. Como ya adelanta el título, vamos a trabajar en lo que se conoce como relaciones lineales u operadores multievaluados. Entonces, con lo que voy a empezar es con fijar un poco cómo vamos a entender nosotros a las relaciones lineales y fijar un poco de notación. Para nosotros, una relación lineal u operador multievaluado entre dos espacios de Hilbert va a ser un subespacio del producto cartesiano, H por K. Es decir, para nosotros la relación lineal va a estar formada por pares ordenados, XY, con X en el espacio H e Y en el espacio K. Claramente, dado un X en el dominio de la relación, pueden existir varios Y's, tal que el par XY pertenezca a la relación. Y esto es lo que hace que se use también el concepto de operador multievaluado. Y en el caso que para todo X en el dominio exista un único Y, tal que el par XY pertenezca a la relación, entonces T va a ser lo que nosotros conocemos como un operador, y lo que nosotros estamos representando acá sería el gráfico del operador, los pares ordenados. Las relaciones lineales aparecen, por ejemplo, al querer definir el adjunto de un operador no densamente definido, o si no, una situación mucho más elemental, al considerar el inverso de un operador no inyectivo. Bueno, dado una relación lineal T, vamos a tener los subespacios usuales, digamos, que no requieren, creo yo, definición, el dominio de la relación, el rango o imagen de la relación y el núcleo de la relación. Lo que sí va a aparecer ahora va a ser un nuevo subespacio asociado, que es lo que se conoce como la parte multievaluada, que es el subespacio formado por los elementos en el espacio de llegada acá, tal que el par 0i pertenezca a la relación. Cuando T es un operador, es cuando entonces esta parte multievaluada vale 0. Dada una relación lineal T, también vamos a tener el inverso, T a la menos 1, que va a ser la nueva relación formada por los inversos de los pares que están en T. Es decir, T a la menos 1 va a estar formada por los pares y X, siempre y cuando el par XY pertenezca a T. Otra notación que vamos a usar a lo largo de la charla es la siguiente, que dado un subespacio M en el espacio H, vamos a denotar por I sub M a esta nueva relación. A la relación que está... que estoy apretando mal. A la relación formada por los pares UU con U en M. ¿Sí? Si M es todo el espacio de Hilbert, entonces H, entonces IH sería la relación identidad. También vamos a tener operaciones entre las relaciones lineales, y ahí vamos a distinguir entre dos posibles sumas. La que vamos a denotar con el más, con el sombrerito, que va a ser la suma usual entre subespacios formados por pares ordenados, es decir, la suma componente a componente. Y por otro lado vamos a tener esta otra suma, que la vamos a denotar con el simbolito de más usual, que va a estar definida de esta forma. Dadas las relaciones T y S, T más S va a ser la nueva relación formada por los pares X, con X que va a tener que estar tanto en el dominio de T como en el dominio de S, y la segunda componente va a ser Y más Z, siempre y cuando el par XY esté en T y el par XZ esté en S. Es decir, sería la suma como la suma de funciones. También vamos a poder usar, o va a aparecer, de hecho, cuando hablemos de idempotencia, vamos a tener que multiplicar relaciones, ¿sí? El producto de dos relaciones, U y T, va a ser como la composición, ¿no? Va a ser la nueva relación formada por los pares X y, tales que el X tiene que estar en el dominio de la primera, o sea, de T,
y existir un Z tal que XZ esté en T, y que ese mismo Z esté ahora en el dominio de la segunda, y de forma tal que el ZI esté en U, como para que uno pueda como componer las dos relaciones, ¿no? Eso es lo que se define como el producto de dos relaciones lineales. Otras operaciones sobre las relaciones son, por un lado, la clausura, que va a ser la clausura usual como subespacio de H por K, y el adjunto de una relación. Dada T una relación lineal entre H y K, el adjunto va a ser una nueva relación, pero ahora de K por H, y que va a estar formado por los pares X y, tales que pase esta relación con el producto interno de los espacios de Hilbert. ¿Sí? También sería la definición usual de un adjunto. El adjunto es siempre una relación lineal, una relación cerrada, y vale que si uno adjunta dos veces, obtiene la clausura de la T original. Además, se puede probar que el mul del adjunto de una relación coincide con el ortogonal del dominio, y que el ker del adjunto de una relación coincide con el ortogonal del rango. De esta propiedad se desprende que si T es una relación cerrada, entonces ambos, su núcleo como su parte multivaluada, son subespacios cerrados, ¿no? Porque acá podría reemplazar T clausura por la doble estrella, y si es cerrado, entonces T clausura es T, y me quedan entonces igualados a ortogonales de subespacios, es decir, que son cerrados. Bueno, dicho todo esto y fijado un poco la notación y los conceptos básicos asociados a relaciones lineales, empecemos entonces a tratar de aproximarnos a lo que a nosotros nos interesó estudiar, que fueron las relaciones idempotentes. Un concepto un poco más restrictivo y que ya fue estudiado fue el de proyección multivaluada. Inicialmente este concepto fue definido y estudiado en un trabajo de Cross and Wilcox del 2002 y en segundo lugar por Labrousse en el 2021. Y lo que es lo siguiente: una relación lineal se dice que es una proyección multivaluada si, por un lado, es lo que nosotros vamos a llamar idempotente y vamos a estudiar, es decir, si E al cuadrado coincide con E, y además tiene que tener la siguiente condición, que el rango tiene que quedar contenido en el dominio. Es decir, se tienen que verificar las dos condiciones para hacer una proyección multivaluada. En lo que sigue vamos a denotar por MP de H al conjunto de proyecciones multivaluadas. Y lo otro que quería decir, más que nada por si lo digo en algún momento, Cross and Wilcox las llamaron a estas clases de relaciones proyecciones multivaluadas, mientras Labrousse las llamó semiproyecciones. ¿Está bien? O sea que por ahí en algún momento yo diga semiproyección, porque en realidad estamos más acostumbrados a usar ese nombre, pero a mí ahora me parece mejor usar el de proyección multivaluada, porque me parece un poco más ilustrativo. Lo de semiproyección no dice mucho, mientras que multivaluada por lo menos uno sabe que está trabajando con relaciones lineales y operadores multivaluados. Bueno, las proyecciones multivaluadas aparecen, por ejemplo, al querer resolver problemas de mínimos cuadrados en relaciones lineales. Y eso es un poco lo que estamos ahora trabajando también con Alejandra, Maxi y Estefania. Bueno, en estos dos trabajos, como dije, estudian esta clase de relaciones lineales y obtienen algunos resultados bastante lindos, como los siguientes. Por un lado, prueban que las proyecciones multivaluadas quedan unívocamente determinadas por su rango y su kernel. Es decir, que si uno toma dos subespacios, M y N, cualesquiera, entonces uno puede definir esta relación lineal, que nosotros vamos a denotar como P sub Mn, que es esta relación lineal, ¿sí? La I sub M más esta suma, que era la suma usual de subespacios, N por 0, que para fijar un poco lo que significaba esto, la relación IM era la que estaba formada por los MM, ¿sí? O sea que acá tengo el MM, este par sería el de IM, más los que son de la forma N0. Entonces, por eso me aparece este N sumado adelante y, bueno, el 0 no aporta nada. O sea que esta relación P sub Mn, descripta, si quieren
más detalladamente sería esta, la de los pares, de la forma M más N, M, con M en M y N en N. Se puede probar que esta relación así definida es una proyección multivaluada, es decir, al cuadrado vuelve a dar la misma, tiene su rango contenido en su dominio, y que su rango viene dado por M y su núcleo viene dado por N. Y además es la única proyección multivaluada con rango M y núcleo N. ¿Está bien? Además, simplemente para fijar un poco las ideas, el dominio de esta proyección multivaluada resulta ser la suma de los dos subespacios, que se ve acá, ¿no? El dominio es lo que está en la primera componente, son la suma de estos dos subespacios, y la parte multivaluada, ¿sí? Las imágenes del cero, son, resulta coincidir con la intersección de los dos subespacios, con M intersección N. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que una relación va a ser una proyección multivaluada si solo si esa relación coincide con esta otra, ¿sí? Que sería dada esta definición, usando como M su rango y como núcleo su núcleo. ¿Está bien? Es decir, que este resultado dice que para cualquier par de subespacios uno puede definir de manera única una proyección multivaluada con rango uno de ellos y núcleo el otro. Y a partir de esta notación y de esta forma de pensar a las proyecciones multivaluadas, prueban algunos resultados lindos referidos a la clausura y el adjunto de proyecciones multivaluadas. En esos trabajos prueban que si uno trabaja con la proyección multivaluada MN, entonces su adjunto coincide, resulta ser de nuevo una proyección multivaluada y es la que tiene como rango al ortogonal del núcleo de la original y como núcleo el ortogonal del rango de la original. Y bueno, aplicando la doble estrella, si quieren, entonces se prueba que la clausura de una proyección multivaluada también resulta ser una proyección multivaluada con rango la clausura de la original y núcleo la clausura de la original. Y bueno, de esto mismo también se desprende que entonces una proyección multivaluada es cerrada si y solo si ambos subespacios, rango y núcleo, son cerrados. O sea que para esta clase de relaciones lineales todo parece comportarse lindo y lo que nos interesó a nosotros es ver qué pasaba si uno omitía la condición de que el rango quede contenido en el dominio, es decir, si uno se restringía simplemente a que la relación sea idempotente, que el cuadrado coincida con ella. Y eso fue a lo que nos abocamos a estudiar en este trabajo. Para esto, y como una primera aproximación a lo que hicimos, que no, ahora está contado, digamos, lindo, pero no fue el camino que seguimos en realidad cuando lo fuimos trabajando, pero lo que observamos fue lo siguiente, que dado una relación lineal, siempre hay dos proyecciones multivaluadas asociadas o relacionadas con esa relación lineal. Por un lado, esta, la proyección multivaluada con rango ker de I menos C, ker de E, de modo que si a esta proyección le sumo este subespacio, bueno, todo esto siempre queda contenido en la relación E original. Y por otro lado, esta otra proyección multivaluada. La proyección multivaluada con rango, el mismo rango de la relación, y con núcleo el rango de I menos C. Vimos que si a esta proyección multivaluada la intersectábamos con este subespacio, que esto es elemental, entonces todo esto contenía la relación E. Entonces, una pregunta que nos hicimos era cuándo acá valían las igualdades. Cuándo una relación E es exactamente igual de esta forma, y por otro lado, cuándo una relación E es exactamente igual a esta forma. Y en esta dirección observamos lo siguiente. Acá lo hicimos un poco más genérico, ¿sí? Agarramos tres subespacios, M, N y S, y definimos, por un lado, la relación T, de esta forma, ¿sí? Que sería de la misma forma que esta, pero para subespacios genéricos, y la relación R, dada de esta otra forma, que sería análoga a esta otra para subespacios genéricos.
Y entonces observamos lo siguiente, que esta relación R, así definida, tiene la propiedad de que su cuadrado queda contenido. O sea que R al cuadrado está contenido en R. Y, contrariamente, para esta relación T, vale que T queda contenida en T al cuadrado. Y entonces, motivados un poco por esto, definimos primero estas clases previas. Por un lado, vamos a decir que una relación E es subidempotente si E al cuadrado es igual, queda contenido en E. Superidempotente si E está contenido en E al cuadrado. E idempotente, bueno, cuando vale la igualdad, es decir, cuando es tanto subidempotente como superidempotente. Lo que vimos acá es que las relaciones definidas de la forma de T resultan ser entonces superidempotentes, mientras que las de la forma R son superidempotentes. O lo dije al revés, no sé. Bueno, subidempotentes. Ahora, una pregunta natural es, ¿son todos los subidempotentes tienen esta forma y todos los superidempotentes tienen esta otra? Bueno, vimos que sí, y un poco más que eso. Vimos lo siguiente. Para el caso de subidempotentes, es decir, cuando E al cuadrado queda contenido en E, vimos que eso es equivalente a que la relación E tenga este formato, es decir, que pueda usar como subespacios M, N y S el rango de I menos C y el dominio, respectivamente, es decir, que es la clase de subidempotentes es cuando vale esa igualdad, que en principio siempre era una inclusión. Asimismo, eso es equivalente a que el ker de I menos C coincida con la intersección entre el rango y el dominio. Y una cuarta condición equivalente es que esta proyección multivaluada quede contenida en E. Es decir, estas cuatro condiciones resultan ser equivalentes a que una relación sea subidempotente. Y además se desprendía esta, en caso de que lo sea, esta igualdad entre subespacios. Es decir, que lo que probamos es que el conjunto de relaciones subidempotentes coincide con el conjunto de estas relaciones así definidas, variando los subespacios M, N y S. Ahora, esta representación no es única. O sea, dado un subidempotente, bueno, sabemos que vamos a poder usar como M, N y S el rango de I menos C y el dominio D, pero eventualmente podríamos también utilizar otros subespacios y obtener la misma relación. Y entonces, en este remark está un poco dicho eso, que si uno tiene un subidempotente, entonces lo va a poder representar de esta forma, para cierto M, N y S, siempre y cuando se verifiquen estas relaciones con los subespacios. Que el rango de E coincida con N más S intersección M, que el rango de I menos C coincida con M más S intersección N, y que el dominio de E coincida con M más N intersección S. Siempre que pase eso, entonces voy a poder usar los subespacios M, N y S para representar al subidempotente. Bueno, un resultado parecido obtuvimos para superidempotentes, es decir, para aquellas relaciones en donde E queda contenido en E al cuadrado. Ahí vimos que esa relación, ¿sí? esa propiedad, es equivalente a que entonces a la relación E uno lo pueda describir como la suma de la proyección multivaluada sobre el ker de I menos C, ker de E, más este subespacio. Asimismo, es equivalente a que el rango de I menos C coincida con el ker de E más el mul de E. Y a esta cuarta condición, que es que la relación E tiene que quedar contenida en esta proyección multivaluada. Es decir, que el caso de las superidempotentes coincide con el conjunto donde vale esta igualdad, que en principio, para cualquier relación lineal, es una inclusión. Y además, se desprende que si alguna de estas cuatro condiciones valen, entonces el dominio de E coincide con la suma de estos dos subespacios. Un poco como también obtuvimos para los subidempotentes, de este resultado,
se ve que entonces el conjunto de superidempotentes es el formado por todas las relaciones lineales que uno puede formar con este formato, variando los subespacios M, N y S. Y de nuevo, dado un superidempotente, bueno, no son únicos los M, N y S que puedo usar para obtener esta descripción. Y lo que vale es que voy a poder usar M, N y S tal que S igual a esto, si, solo si, bueno, se verifican estas tres igualdades con el ker de I menos C, ker de E y mul de E. Bueno, una vez que teníamos descriptos a los subidempotentes y a los superidempotentes, claramente, uniendo todo, teníamos una descripción de los idempotentes. Y eso es lo que está resumido en este corolario. Una relación lineal va a ser idempotente, es decir, va a coincidir con su cuadrado, si la relación lineal la puedo representar de las dos maneras, como los superidempotentes y al mismo tiempo como los subidempotentes, o, bueno, también uno podía obtener otros resultados en donde, bueno, si se quedaba con la representación de los subidempotentes, entonces para estar en presencia de un idempotente hay que agregar una condición más, que en este caso sería que el dominio de E coincida con esta suma, mientras que si uno se queda con la representación solo de los superidempotentes, bueno, entonces hay que agregar esta otra condición de intersección de subespacios para que el superidempotente sea en realidad idempotente. Es decir que al describir, bueno, creo que es en lo que viene, sí. Es decir, resumiendo, que cuando tengamos idempotentes, ¿sí?, relaciones tales que al cuadrado coincidan con ellas, estas relaciones van a estar caracterizadas por tres subespacios posibles, digamos, o por estos tres, el ker de I menos C, el ker de E y el mul de E, o, si trabajo con la segunda posible representación, el rango de E, rango de I menos C y el dominio de E. O sea, a diferencia de las proyecciones multivaluadas, en donde necesitaba dos subespacios, el rango y el núcleo, cuando trabajemos con idempotentes vamos a necesitar la información de tres subespacios. Y de acuerdo a con cuál trabaje, la representación que voy a obtener, ¿sí? Si trabajo con los primeros tres subespacios, entonces al idempotente lo voy a poder representar de esta forma, y si trabajo con los otros, con la segunda opción, bueno, el idempotente va a quedar representado por esta otra forma. Bueno, nosotros, para lo segundo, que nos interesaba estudiar qué pasaba con el adjunto y la clausura de idempotentes, notamos que nos convenía trabajar con la primera representación, porque también es la que es un poco más similar a la de proyecciones multivaluadas. Y por otro lado, antes de eso, lo que notamos es que, a diferencia de lo que pasaba con las proyecciones multivaluadas, que para cualquier par de subespacios M y N uno siempre puede construir una proyección multivaluada que tenga como rango a M y como núcleo a N, bueno, en el caso de idempotentes eso es falso. O sea, uno puede elegir tres subespacios cualesquiera, M, N y S, construirse esto y obtener un idempotente, ¿sí?, que esto resulte, digamos, idempotente. ¿Está bien? Es decir, que es lo que está ilustrado en esta proposición, que dados tres subespacios cualesquiera, M, N y S, uno va a poder construir un idempotente que tenga al primero como ker de I menos C, al segundo como ker y al tercero como mul, ¿sí?, que es lo que necesito para esta representación. Eso lo va a poder hacer si y solo si estos tres subespacios verifican esta condición. Es decir, que M más N intersección S coincida con M intersección N. O, una tercera opción, perdón, siempre hago lo mismo, es que M más N intersección M más S coincida con M y que M intersección N sea igual a M intersección S. ¿Sí? O sea, no para cualquier terna de subespacios uno siempre va a poder encontrar un idempotente con estas propiedades.
Si recuerdan, en el caso de proyecciones multievaluadas, la parte multievaluada coincidía con M intersección S, que ahí era la intersección entre el rango y el núcleo. ¿Está bien? Entonces, que bueno, justo ahí esto va a pasar, pero como que en ese caso esto se verifica trivialmente, entonces no hay nada que pedir, digamos, para cualquier par de subespacios M y N, uno siempre puede construir la proyección multivaluada. Para el caso de idempotentes, eso ya no pasa. Y lo otro que quisiera destacar es que acá, digamos, con esta definición, parecería como que es importante el orden, digamos, quién va a ser quién, de los tres subespacios M, N y S, quién va a jugar el rol de ker de I menos E, quién va a jugar el rol de ker de E y quién va a jugar el rol de mul de E. Sin embargo, se puede probar que si vale esta relación, entonces vale para cualquier reordenamiento, es decir, si M, N y S verifican esta propiedad, también lo va a verificar M, S y N, o sea, si acá intercambio los órdenes, va a pasar también. Y me fui un poco por las ramas, porque eso en verdad vendría un poco más adelante, lo que dije recién. Pero, bueno, si uno tiene, entonces, tres subespacios que verifican esta propiedad, esta relación así definida es entonces es el único idempotente que verifica esto, que tiene como núcleo de I menos E a M, como núcleo a N y como parte multivaluada a S. Es decir, como que bajo esta condición tengo identificado completamente al idempotente. Y para la segunda representación, ¿sí? la que sería esta, ¿sí? De nuevo, no para cualquier terna de subespacios voy a poder construirme algo de esta forma, o un idempotente que tenga al primer subespacio como rango, al segundo como rango de I menos E y al tercero como dominio. ¿Está bien? De nuevo, uno va a tener que pedir condiciones sobre los subespacios para que eso pase, y es lo que está en esta proposición. Dado tres subespacios, uno va a poder construir un idempotente que tenga al primero como rango, al segundo como rango de I menos L y al tercero como dominio, si y solo si esos tres subespacios verifican esta condición. O también eso mismo es equivalente a esta tercera condición entre los subespacios. Si esos tres subespacios verifican la condición 2 o equivalentemente la condición 3, entonces esta relación así definida resulta ser el único idempotente que tiene como rango a X, como rango de I menos L a I y como dominio a Z. O sea que de nuevo queda totalmente identificado el idempotente. Uniendo esos dos resultados, entonces de nuevo tenemos una descripción ahora de los idempotentes. El conjunto de idempotentes va a estar formado por todas las relaciones de esta forma, siempre y cuando los subespacios M, N y S no varíen arbitrariamente, sino que tienen que variar verificando esta condición. O, alternativamente, el conjunto de idempotentes son todas estas relaciones así construidas, con subespacios X, Y y Z que verifiquen esta segunda condición. Como les dije, para las cuentas que nosotros deseábamos hacer a continuación, nos resultaba mejor trabajar con esta representación de los idempotentes. Y es por esto que entonces, bueno, me faltaba otra cosa, bueno, paso a la definición igual, ahora vuelvo. Es por eso que entonces introducimos esta definición, que vamos a decir que tres subespacios M, N y S satisfacen la condición de idempotencia si esos tres subespacios verifican, bueno, la condición que habíamos obtenido, ¿sí? Y entonces, en lo que sigue, dado tres subespacios que satisfacen la condición de idempotencia, denotamos por PMN sub S, ¿sí? Ahora va a aparecer entonces un tercer subespacio, a la relación lineal dada por esta forma, que, por lo que vimos, si M, N y S satisfacen la condición de idempotencia, entonces lo que estábamos denotando acá es al único idempotente que tiene como ker de L de I menos L a M, como ker de L a N y como mul de L a S. ¿Está bien?
O sea que siempre que nosotros usemos esta notación, estamos asumiendo que los tres subespacios verifican la condición de idempotencia y que entonces este es un idempotente con M, N y S cumpliendo el rol que corresponde. La filmina anterior lo que decía era cómo pasar de una condición a la otra, ¿sí? Si uno tiene M, N y S que verifican la primera condición, la que ahora estamos llamando condición de idempotencia, bueno, cómo construirse X, Y y Z que verifiquen la segunda. Y lo que hay que hacer es, la X, Y y Z quedan formados por todas las posibles sumas que uno puede armar con M, N y S. Y recíprocamente, si uno tiene X, Y, Z que satisfacen lo que era la segunda condición, entonces el M, N y S que uno tiene que tomar para que verifiquen la condición de idempotencia son las intersecciones. O sea que tenemos también una forma de pasar de una representación a la otra, ¿sí? Bueno, entonces acá es donde fijamos la notación del P, M, N y S. Y una vez que tuvimos esto, entonces, bueno, quisimos empezar a estudiar cuándo los idempotentes son cerrados, si se puede describir el hecho de que un idempotente sea cerrado en términos de estos tres subespacios, qué pasa con el adjunto, qué pasa con la clausura, ¿sí? Y obviamente con la ilusión de que las cosas se comportaran bien y todo fuera lindo como pasaba con las proyecciones multivaluadas, pero bueno, no fue así, las cosas se complican un poco más, y lo primero que vimos es lo siguiente, que en el caso de un idempotente, el idempotente resulta cerrado sí, solo sí. Bueno, lo primero que uno sí ya pensaría de antemano, que los tres subespacios sean cerrados, M, N y S, pero para obtener la equivalencia es necesario agregar esta cuarta condición, que es que la suma de los ortogonales también resulte cerrada. ¿Está bien? Con respecto al adjunto, que en el caso, si recuerdan, de proyecciones multivaluadas, siempre volví a dar una proyección multivaluada. Bueno, para el caso de idempotentes ya no pasaba, ya no pasa, o sea, acá este es un resultado inicial, pero después al final voy a mostrar un ejemplo de un idempotente que al estrellarlo no vuelve a dar idempotente. Y acá tenemos una lista de equivalencias de cuándo sí va a pasar. La estrella de un idempotente va a volver a ser idempotente si, solo si, la estrella coincide con este idempotente. Acá vale la pena recalcar que si uno tiene M, N y S, tres subespacios, estos tres subespacios así definidos, N ortogonal, intersección S ortogonal, M ortogonal, intersección S ortogonal y M ortogonal, intersección N ortogonal, estos tres subespacios verifican la condición de idempotencia. Es decir que este idempotente uno siempre lo va a poder definir. El punto es, bueno, si coincide con E estrella o no. Si el E estrella es idempotente, sí o sí va a tener que tener este formato. Por quién tiene que ser el rango, el núcleo, ¿sí? Por quién tienen que ser los subespacios asociados. Si resulta idempotente, va a tener que ser este. El punto es que, bueno, por lo que vimos, no siempre va a resultar idempotente. Bueno, entonces, si la estrella resulta idempotente, va a tener que coincidir con este idempotente. Eso, al mismo tiempo, resulta equivalente a tener esta relación entre los ortogonales de los subespacios. Y una cuarta condición es que, la clausura del idempotente, para que la estrella sea idempotente, es equivalente a que la clausura del idempotente coincida con esta relación lineal, con las clausuras, y que la suma de las clausuras de las sumas de los subespacios resulte cerrada. O sea que, como vemos, ya se complica un poco que coincida, digamos, que el idempotente la estrella del idempotente vuelva a ser idempotente. En realidad yo acá en la charla me concentré en idempotentes, pero nosotros en el trabajo, previo a esto, estudiamos
qué pasaba con los sub y los superidempotentes, ¿sí? Estudiamos qué pasa con la estrella de los subidempotentes y qué pasa con la estrella de los superidempotentes. Vimos, por ejemplo, que cuando uno adjunta un superidempotente, siempre obtiene un subidempotente. Vimos que el análogo, intercambiando los conceptos, no vale, es decir, que si uno estrella un subidempotente, no obtiene en general un superidempotente. Obtuvimos algunos resultados de las fórmulas, ¿sí? Pero bueno, acá preferí focalizarme en los idempotentes. Entonces el resultado que obtuvimos es este. También uno desearía, bueno, que la clausura también se comportara bien, tampoco vale en general, que eso, bueno, un poco ya lo podíamos intuir de este resultado, digamos, que no alcanza con que los tres subespacios sean cerrados para que clausura sea cerrado. Entonces obtuvimos este resultado, unificando las dos cosas que uno quisiera, digamos. Si uno tiene un idempotente y uno desea que tanto su estrella como su clausura vuelvan a dar idempotentes, bueno, eso tampoco pasa en general, obviamente, porque ya no pasa en lo primero. Y acá obtuvimos algunas condiciones equivalentes para que eso pase. La segunda condición está toda dada en términos de los subespacios. Y la tercera condición en términos de cuáles son las fórmulas que tienen que verificar la clausura y la estrella para que eso pase. La de la estrella fue la que vimos recién, ¿sí? Que si la estrella del idempotente vuelve a dar idempotente, entonces tiene que coincidir con este. Y en el caso de la clausura, bueno, vimos que tiene que verificar, coincidir la clausura del idempotente con este nuevo idempotente, y acá ya vemos de nuevo que las cosas no quedan muy lindas, ¿no? No es que da la clausura, no es que da el idempotente con las clausuras M, N y S, sino que los subespacios se complican también un poco más. Bueno, otro resultado que obtuvimos es el siguiente, que si uno tiene un idempotente donde los tres subespacios M, N y S son rangos de operadores, es decir, por ejemplo, valdría si tanto M, N y S son cerrados, y M, E más N y S da cerrado, ¿sí? Entonces, ahí sí, probamos que tanto la estrella como la clausura son idempotentes. Es decir, que este es el Riemann, en un caso particular, si uno trabaja en un espacio de dimensión finita, ¿sí? Entonces ahí, bueno, uno tiene garantizado que todos los subespacios son cerrados. Bueno, entonces en esa situación, ahí sí siempre va a valer que la estrella de un idempotente da idempotente, y lo mismo con la clausura. Pero en general es falso. Y para ver que en general es falso, presentamos el siguiente ejemplo, en donde consideramos un espacio X, un espacio de Hilbert de dimensión infinita, y a partir de él definimos entonces el espacio H sobre el cual vamos a trabajar, que está formado por el producto de triple de este espacio X. Y entonces, dentro de este espacio de Hilbert, definimos M, el que me quedo la primer componente, y después los demás las pongo en cero. N, algo parecido, pero con la segunda componente. Z, algo parecido, pero con la tercera. Y defino W, el subespacio formado por los pares XX0, o sea que la primera y la segunda componente coinciden. Bueno, con estos cuatro subespacios, se puede ver que hay un ejemplo en el libro de Helmholtz, de que uno se puede construir un subespacio cerrado S, que queda en suma directa con este subespacio W, que no resulta cerrado, y tal que este subespacio queda contenido en W más Z. ¿Está bien? Entonces, lo que usamos para poder construir este ejemplo fue el idempotente formado por M, N y este subespacio S. Para eso, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente M, N y S, así definidos, verifican la condición de idempotencia. Bueno, eso se puede ver bastante rápido. Si se acuerdan, la condición de idempotencia era ver que esto coincide con la intersección entre los dos primeros. En este caso, M y N tienen intersección 0, o sea que deberíamos probar que todo esto es igual a 0. Ahora, todo esto
es lo mismo que si lo intersecto con pi, porque pi, S está contenido en pi. Y cuando hago eso, bueno, este S sigue sobreviviendo, pero M más N intersección pi, M más N, que serían que la tercera componente sea 0 simplemente, y a eso lo intersecto con pi, ¿sí? Que es este W más algo, pero no importa, M más N con W ya me gana W, o sea que esto me da W. Y W intersección S era lo que habíamos construido, de modo que era una suma directa. O sea que efectivamente estos tres subespacios verifican la condición de idempotencia. O sea que este idempotente así definido está bien. Y el objetivo es ver que cuando uno estrella este idempotente no obtiene un idempotente. Y entonces, para eso, hay que analizar un poco los subespacios. Bueno, se puede ver que M más N, por ejemplo, M más S y N más S son subespacios cerrados. Bueno, M más N es elemental, ¿sí? M más S y N más S hay que hacer una pequeña cuentita, pero se ve que resultan cerrados. Mientras que la suma de los tres, M más N más S, no es cerrada. Y esto se desprende del siguiente hecho, que S más W lo habíamos construido de modo que no es cerrado y queda contenido en este otro subespacio. Ahora, como esto no es cerrado, este coseno es igual a 1, y como tenemos esta inclusión, entonces este coseno también va a ser igual a 1, es decir, que esta suma no es cerrada. Ahora, veamos que llegamos a un absurdo si pensamos que la estrella de este E así construido es idempotente. Si la estrella de este E así construido fuera idempotente, entonces, por lo que vimos en el resultado anterior, su estrella tiene que coincidir con este idempotente. Y por otro lado, como la estrella de una relación siempre es cerrada, bueno, entonces, como siempre es cerrada, este idempotente debería ser cerrado, y si se acuerdan, un idempotente era cerrado, sí, los tres subespacios eran cerrados, y además la suma de los ortogonales eran cerradas. Entonces, bueno, estos tres subespacios son cerrados. Y ahora, lo que tendría que verificar es que la suma de los ortogonales de estos. Entonces, cuando hago los ortogonales de cada uno de estos y sumo, me queda este subespacio de acá. Ahora, por lo que dijimos acá, M más N, M más S y N más S son cerrados, y entonces toda esa suma coincide con M más N más S, entonces debería ser cerrada, y llegamos a un absurdo con respecto al ítem anterior. Es decir, que este idempotente así construido no verifica que su estrella sea idempotente. Y este mismo ejemplo también se puede usar para ver que existen idempotentes tales que su clausura no sea idempotente. De nuevo, hacemos toda la primera parte es la misma, es decir, seguimos trabajando con el mismo idempotente del ejemplo anterior. Y lo que podemos ver ahora es que, bueno, es que M, N y S son cerrados, porque así fueron tomados, digamos. La suma de sus ortogonales da todo el espacio H, es decir que esta E, no lo analicé en el ejemplo anterior porque no hace falta, pero esta E es cerrada. Esto es lo mismo que teníamos, estas sumas también son cerradas. Y ahora, podemos definir este idempotente F, que dijimos, estos tres subespacios siempre verificaban la condición de idempotencia, o sea que este F yo siempre lo voy a poder definir. Se puede hacer la cuenta, que quise ver si había alguna manera así ahora como para decirla más o menos rápido y que la crean, pero no se me ocurrió. Nosotros en el paper fuimos usando resultados previos que vimos para subidempotentes y para superidempotentes. Si no, bueno, uno debería hacer la cuenta, pero se puede ver que el adjunto de este F coincide con E, y sin embargo, cuando si aplico doble estrella, ¿sí? Acá obtengo F clausura, me va a dar igual a estrella, que vimos que no es idempotente. O sea que este
F idempotente así construido verifica que su clausura no es idempotente. Es decir que, bueno, en general no pasa. Bueno, y eso era un poco todo lo que les quería contar, focalizando más en los resultados que me parecían más importantes. Y acá, bueno, están los papers, este es el trabajo en donde presentamos estos resultados nosotros. Por otro lado, acá está el trabajo de Cross y de Wilcox y el de Labrousse, que trabajan con proyecciones multivaluadas, y también incluí este cuarto, que es donde se aplican, aunque no se lo dice directamente, pero donde se aplica algo de proyecciones multivaluadas en la resolución de problemas de mínimos cuadrados. Y eso sería todo.